Hola, bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema conflictos familiares. La palabra que me sale es esta, qué fastidio, qué flojera un conflicto. Tener que buscar problemas donde no los hay y tener que decir cosas y buscar como la retaliación a la otra persona para que te preste atención o te presten o tú le prestes atención. Y nos pasa, y pasa más de lo que imaginas. Hoy por nmmiami.com, yo desde México, un placer, y por supuesto siempre en una dimensión positiva como la radio NM Miami lo mantiene y lo muestra. Hablar del conflicto familiar es estar muy claros lo que representa justamente el tema de no decir las cosas completas, cómo digo las cosas, el irrespeto a cuenta de que tenemos la misma sangre, las diferencias en un vínculo familiar, los temas familiares que no se resuelven, que no están resueltos y a través de una sistémica familiar se va llevando adelante y se hace daño porque se termina culpando a quien no hay que culpar o responsabilizando a quien no hay que responsabilizar. Y resulta que se van dando escenas muy desagradables porque si uno baja una frecuencia bastante baja y comienzas entonces a discutir por tonterías. Y más allá de la discusión, estamos hablando de que se fundamenta grandes episodios de discordia, y cuando lo digo tan elevado como episodios de discordia, es porque si lo digo de otra manera, estoy bajando mi nivel, mi frecuencia, y es lo que no quiero. Porque cuando hablamos de los conflictos familiares, es demasiado fácil caer o en la tristeza, emociones bajas, la rabia, el coraje, y por supuesto caes en picada y al final terminas prestando la atención, el cómo te dicen las cosas, el que ya no le pueden decir, el que tú tienes una reacción, el que siempre que te digo algo tú me lo dices, y suele suceder sobre todo entre hermanos. Sin embargo, llama mucho la atención cuando los padres, que son los pioneros de la familia, y no solamente los pioneros, sino los que tienen más responsabilidad. Si un papá no pide perdón, ¿cómo quieres que tu hijo te pida perdón? ¿Y qué sucede cuando tu hijo te pide perdón? ¿Qué sucede cuando tu mamá te obliga a hacer algo o te dice cosas fuertes? Tú le pides perdón y tu mamá como si nada, como si no le hubieras pedido perdón. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando tus hijos, porque has estado tanto y estás tanto para ellos, que le entregas tu vida? ¿Qué pasa cuando te responden con 4 palabrotas y ni siquiera te dan chance de respirar? ¿Qué está sucediendo cuando muchas veces este tema del conflicto va llevando niveles y entonces se entera todo el mundo? Hasta el primo, hasta el hijo del primo o el señor que cuida o el que atiende allá el supermercado, pues termina enterándose de los conflictos de una familia. ¿Por qué? Básicamente porque me tengo que desahogar o hablo cosas que no tengo que hablar en momentos que no hace falta, porque la privacidad es importantísima y la logro transgredir cuando no respeto al otro. Porque por más molesto que tú estés, no hay que llevarlo a un fuero donde todo el mundo se tiene que enterar por lo que está pasando. Y si tienes un problema muy frontal, lo más seguro es que busques. Solo que no necesariamente tu amiga, tu amigo, incluso tu pareja, es la persona más idónea para tú poderte desahogar y desahogar un tema tan familiar, porque por lo general terminas hablando más de la cuenta. La otra persona no sabe cómo manejar esa información, o te la saca después, o sencillamente tú terminas dejando de ganar un espacio importante como lo es ocupar tu lugar y saber dónde estás. Evitar el conflicto, lo primero es desde dónde lo vas a hacer. Si lo piensas hacer desde la mente, puedes tener muchos argumentos para tú poder decir, esto no lo voy a decir, esto no lo estoy diciendo de tal manera, esta emocionalidad se me está activando, estos recuerdos se me están activando. Bien, por ahí vamos bien. Si vamos por la parte emocional, identificar
cómo las emociones se activan a la hora de una situación donde te dije un no rotundo, o tú tienes que poner límites, o sencillamente pues hay un tema que no es. Pues en ese sentido, te das cuenta que trabajarlo desde la emocionalidad es siente la emoción, no la niegues. O sea, controlar una emoción es dejar de vivir y es vivir encarcelado. Eso no tiene sentido. Entonces, siente la emoción, valida la emoción y habla también un poco desde allí a la otra persona. Por ejemplo, si viene un hijo y viene todo molesto y tú le dices, hijo, entiendo que estás muy molesto, ya ahí bajó. Si tú le dices a tu mamá, entiendo que estás frustrada porque yo no termino de hacerte caso y me fui a casa de mi novio y tengo 5 días que no te llamo, tienes toda la razón, tienes toda la mamá, sé que estás molesta y te entiendo. Esa palabrita dice mucho. Ahora, el tercer elemento que quiero involucrar en esto es la espiritualidad. O sea, en una familia el vínculo es el amor. Y el amor está compenetrado a distintas actitudes en cómo decir las cosas, por qué decirlo, ponerte en el lugar del otro y ser compasivo. Cuando hablamos con el amor y desde el espíritu, ese ser querido que tú tienes allí no va a ser tan reactivo, sino lo vas a invitar inmediatamente a que conecte con un tema más espiritual, más de otra frecuencia y elevas la frecuencia. ¿Cuál fue la última vez que en tu familia rezaron juntos? ¿Cuál fue la última vez que en tu familia hablaron del amor? ¿Cuál fue la última vez en tu familia o cuál ha sido esa vez donde más te recuerdas de, por ejemplo, hacer una comida? Aprovecha estos días y en la comida valida lo que no están. Y si papá se fue de la casa, también decir, si no fuera por el papá de ustedes no estuvieran vivos, aunque haya sido un desastre, lo que sea. Y si tu mamá vive contigo, validar y decir qué bueno que mi abuela, que tu abuela está presente entre nosotros. Aprovechar los momentos de convivencia familiar y a la hora de la comida, por eso es tan sagrado, más allá de bendecir los alimentos, es también bendecir ese momento. Entonces, en ese lugar tan, en ese regocijo de poder disfrutar en familia, compenetrados en una misma intención, porque están tomando alimento, es decir, se están alimentando de no solamente una comida maravillosa, sino que están siendo al unísono en una misma unión. En ese momento, pues entonces, como te decía, validar a los que no están, agradecer porque están, agradecer los alimentos. Y aunque sea 1 minuto, 2 minutos del comentario, vale mucho la pena para que entonces en familia puedan disfrutar ese momento donde te invita a dejar a un lado lo otro. Importante, ¿cómo está el humor en la familia? No el humor sarcástico de decir 4 cosas, también vale, pero no le des tanta fuerza a eso. Solo que ese humor que hace que se olviden las cosas, ese humor que invita a dejar un poco las rencillas, ¿cómo está? Básicamente, hablar de los conflictos familiares, hablar de solución. Hay personas que viven del conflicto, hay personas que si no están en conflicto no se sienten vivos. Esos son temas que hay que superarlo y para eso gracias a la vida, a la ciencia, a las terapias, a lo holístico, hay mucho que puede ayudar para sanar eso. Ahora, básicamente está, y por supuesto la psicología y la psiquiatría, todo, al final es todo. Básicamente la invitación es, ¿dónde está la raíz del conflicto? ¿Cómo abordo ese conflicto? ¿Cómo esa emocionalidad dejo que salga o simplemente la valido y hablo desde allí? ¿Qué pasa que siempre quiero tener la razón como si la razón fuera la felicidad o la paz? ¿Qué sucede cuando menosprecio a quienes están en la casa? ¿Qué sucede cuando te piden perdón? ¿Cuántas veces tú pides perdón? ¿En qué momento tú te das el permiso para poder incorporar a los que están en tu entorno y que se sientan realmente en familia? Tenemos mucho que decir de este gran tema. Evitar los conflictos se puede, por supuesto que sí. Ahora, ¿en dónde te encuentras tú? Y por eso te decía, está muy bien a nivel mental, a nivel emocional y por supuesto a nivel espiritual que la mesa, que el compartir, que reunirse en las salas a que nunca se sientan, porque son las casas que tienen una salota y nunca se sienta nadie. Aprovecha para sentar ahí. Y que no todo el tiempo sea en la cocina o simplemente una salita. ¿Cómo va el orden en la familia? ¿Cómo se dicen las cosas? Y fundamentalmente, vuelvo y repito,
La emocionalidad, ¿la estás validando? Si tú sabes que tu hija está molesta, o tu hermano, o tu papá, o tu mamá, ¿qué importa? O sea, lo que quiero decir que importa es vacílate un poco aquel momento, es decir, relájate un poco. Y sí, si está molesto, acéptale que está molesto. Pero no es que todo, pero no, perdón, no me gusta decir el pero. Aprovechemos para ese momento familiar, para entonces reconocer de que hay unión y por supuesto que el amor todo lo puede. Por nnmiami.com, los conflictos familiares tienen solución. Mente, emociones, espiritualidad. ¿Cuál fue la última vez que pediste perdón y te pidieron perdón? ¿Cómo actuaste? Importante. ¿Qué está sucediendo en los momentos de convivencia? ¿Cómo lo estás viviendo? Y por supuesto, conecta con lo que más puedes, que es el amor. Un placer. Hasta un próximo encuentro.